Mi nombre es Paola. Soy originaria del estado de Puebla y gran parte de mi vida mi familia y yo vivimos en un pequeño departamento en una zona de edificios. Desde muy pequeña tuve el don o el infortunio, dependiendo de quién lo vea o quién me crea, de ver cosas. Y de ellas hubieron dos que me aterraron. La primera fue el espectro de una niña. Este ser llegó a ser tan insistente y desagradable por tantos años que incluso yo siendo más grande me causaba noches de insomnio y terror. Como dije, todo esto comenzó cuando era muy pequeña. Debo haber tenido como 3 años. Aún era hija única y por las noches comenzó a aparecer una niña de mi edad en mi cuarto. En un principio podía verla escondida a los pies de mi cama, vigilándome. Algunas noches despertaba de mis pesadillas, asustada, y le veía sentada junto a mí, acariciando mi cabello. Podía sentirla, pero su gesto no era de protección. No sé cómo describirlo, pero cuando la veía, aún en la oscuridad, podía ver su rostro una sonrisa macabra. Ahí yo salía corriendo disparada al cuarto de mis padres y les rogaba que me dejaran dormir con ellos. Mi casa era muy pequeña, así que la distancia que tenía que recorrer para su cuarto no era muy grande, pero a decir verdad, ese pequeño pasillo se me hacía infinito. Mis padres al inicio no me creían, pero después con el tiempo ellos tuvieron sus propias experiencias. La primera vez que mi mamá la vio fue una noche en la que ella dormía profundamente, hasta que sintió una mano pequeña que estaba tocándole el brazo. Al abrir los ojos, estando media dormida aún, pudo medio vislumbrar la silueta de una niña. Pero al estar acostumbrada a que yo la despertara constantemente por las madrugadas, solo abrió las cobijas y le dijo que se acostara, que la dejara descansar, creyendo que era yo quien estaba ahí. No sabe cuánto tiempo pasó, pero al rato escuchó a mi papá diciendo: «Paola, otra vez, déjanos dormir, por favor. Vete a acostar a tu cama, hija. Mañana tengo que trabajar». Mi mamá medio dormida solo volteó y alcanzó a decir: «¿Paola? Pero si Paola está aquí acostada». Cuando me vio a sus pies llorando, reaccionó y volteó a buscarme pensando que tal vez vería algo más ahí en su brazo, ya que hace apenas unos pocos segundos antes sentía el peso de alguien sobre él. Pero ahora solo sentía caliente su brazo y un hormigueo como si alguien hubiera estado acostado mucho tiempo sobre él. Mi papá vio la reacción de mi mamá y algo entendió, porque me pidió que subiera a la cama y los dos me abrazaron. A pesar de que han pasado tantos años, recuerdo perfectamente esa noche donde ella se le presentó a mi mamá. Esa madrugada escuché una risa que venía desde el cuarto de mis padres. Me levanté porque no podía dormir y pensé que tal vez ellos aún estaban despiertos. Me sentía muy intranquila. Recién había salido de mi cuarto cuando veo que esta niña venía corriendo hacia mí. Instintivamente grité y cerré los ojos, pero me armé de valor y al abrirlos, ella ya no estaba. Crucé el pequeño pero eterno pasillo para pedirles a mis padres una vez más que me dejaran dormir junto a ellos. Esa noche mi mamá no se negó, porque ya había conocido a esta niña momentos antes e incluso había permitido que se acostara junto a ella. Con el paso del tiempo me di cuenta de que mientras iba creciendo, este ser crecía a la par conmigo, como si adoptara su figura a mi edad. Se me hizo costumbre sentir su presencia. Mi hermana menor también llegó a sentirla, sobre todo cuando jugaba sola, y fue ahí cuando apareció el segundo ser. Quiero contarles esta historia cómo fueron sucediendo las cosas. Es por eso que encontrarán las anécdotas de estos dos seres juntos. Ya era un poco más grande, tal vez unos 6 años y mi hermana 2, y mi papá desgraciadamente había perdido su empleo. Él salía todos los días a buscar trabajo y a veces llegaba muy tarde por la noche. Mi mamá se quedaba planchando durante esas horas y a mí me gustaba esperarlo porque si venía triste por no haber encontrado empleo, le daba un beso, lo abrazaba y su tristeza desaparecía, o eso aparentaba.
Mi papá me había comprado una tabla y una plancha de juguete para que acompañara a mi mamá y así me entretenía mientras lo esperábamos. Algunas veces mi mamá me mandaba a dormir antes de que llegara mi papá porque al día siguiente tenía que ir a la escuela. Esas noches en que mi mamá se quedaba sola planchando y esperando la llegada de mi papá, ella escuchaba perfectamente unos pequeños pasos de niños que subían por la escalera que daba a nuestro departamento y comenzaban a golpear la puerta. Vivíamos en un tercer piso y desde la ventana de la sala se podía ver quién salía del edificio. Mi madre se asomaba por ella, pero nunca vio que alguien saliera del edificio después de golpear la puerta de nuestro departamento. Las primeras veces pensó en abrir, pero decidió que mejor solo abriría cuando realmente escuchara a mi papá. Yo también llegué a escuchar estos golpes fuertes en la puerta y mi mamá, para calmarme, me decía que no era nada. Pero yo sabía que ella me estaba mintiendo para que no me asustara. Ella se quedaba junto a mí hasta que me quedaba dormida todas esas noches. Al tiempo después, mi papá también tuvo su propia experiencia. En ese tiempo teníamos un perrito French llamado Plucky. Como no había aprendido a ir al baño, mi papá le acondicionó una casa en el cuarto de lavado, que era como un tipo de balcón al aire libre, para que así no pasara frío. Durante esas madrugadas en que yo despertaba gritando por pesadillas, muchas veces mi papá iba a mi cuarto a acostarse junto a mí, y por su cansancio se quedaba dormido. Muchas veces, durmiendo junto a mí, sintió como algo pequeño recorría su cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Él creía que era nuestro perrito, que había entrado al departamento y rápidamente iba al cuarto de lavado a revisar, pero siempre lo encontraba arrinconado en su pequeña casa durmiendo. Era ilógico pensar que Plucky hubiera entrado, ya que la puerta siempre estaba cerrada y no había ningún espacio, por más pequeño que fuera, por donde él pudiera entrar. Estas curiosidades siguieron un buen tiempo, hasta que lo vi. Todo comenzó una noche en la que, como de costumbre, no podía dormir. Mi cuarto en ese entonces tenía 2 camas individuales y un hueco en la pared donde se podía instalar un ropero. Justo en la esquina contraria a mi cama tenía una ventana que daba a la calle, y fuera de esta ventana había una farola que iluminaba gran parte de mi cuarto y la sala. Mi hermana, como aún estaba muy pequeña, dormía en el cuarto de mis papás, así que por las noches seguía estando sola. Esa noche escuché una risa, pero no era la niña. Se escuchaba como si fuera la risa de algo más, y venía del fondo del hueco del ropero. Ese era el único lugar que la farola no iluminaba del todo, y ahí en la oscuridad vi algo. Estaba agachado y poco a poco comenzó a levantarse y a dejarse iluminar por la luz de la farola. Era un hombre muy pequeño con cara de anciano. Tenía ojos rojos y unos dientes horribles. Estaban podridos, y también usaba un sombrero de copa. Esta cosa me señalaba y se reía, pero en el fondo de esa horrible risa escuchaba perfectamente unos cascabeles sonar. Esta vez la voz no me salió. No pude gritarle a mis padres y tampoco me respondieron las piernas para salir corriendo. Estaba tan aterrada que lo único que hice fue taparme la cabeza con mi cobija y rezar. En algún momento el miedo hizo que me terminara quedando dormida. En ese espacio del ropero guardaba mi mochila de la escuela. Cuando desperté al día siguiente pensé que tal vez lo había soñado, pero mientras ponía mis útiles de la escuela, me di cuenta de que varios de mis libros estaban rayados en hojas del medio. Yo estaba seguro que un día antes no estaban así. Ahí entendí que no había sido solamente una pesadilla. Contarle a mis padres no era una opción. Algunas veces no me creían, o quizás ya los tenía hartos con mis miedos nocturnos. Les intenté decir, pero no me creyeron. Tuve que soportar la presencia de esta cosa varias noches, y no hacía más que señalarme y reír desde el rincón con sus asquerosos dientes podridos. Solo con esto bastaba para mantenerme aterrada por toda la noche. Una noche mi mamá tuvo un sueño.
En él, ella caminaba por el pasillo de nuestro departamento y veía cómo un hombre pequeño con cara de anciano entraba por la puerta, subía y se sentaba en la mesa del centro de la sala. Y desde ahí, con sus dientes podridos, se reía de ella. En su sueño le llamó mucho la atención el sombrero de copa y el sonido de los cascabeles que producía este ser. Se despertó muy asustada y de inmediato le pidió a mi papá que fuera a verme a mi cuarto. Ahí él me encontró llorando bajo las cobijas de mi cama. De esa noche no recuerdo nada más.